Durante el mes de marzo, registre su dominio.com por un año, más un plan de hospedaje microsemestral por solo 399 pesos y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde quiera que se encuentren, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa, como cada semana, trayéndoles un podcast de Frecuencia Cero de Interplanet dedicado al tema criminal. Y en esta ocasión, querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto Coria. Y vamos a hablar acerca de un programa que teníamos aplazado largamente y era codiciado desde hace mucho tiempo por todos nosotros. Antes que nada, queremos saludar en la cabina a René Palacios Gaguín, que está en los controles operando feliz, manejando ahí todas sus consolas y todos esos aparatos extraños. Tenemos el día de hoy a un gran invitado, Carlos del Río, crítico de cine, conductor de nuestro podcast hermano Cinemanet, de aquí de Interplanet también, y articulista de la revista Cine Premier. Mi querido Carlos, muy Roberto, buenas Lupita, tardes, noches, días, lo que como sea. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero ofrecer, antes que cualquier otra cosa, yo sé que a los que escuchan este podcast como que no les debe importar si había podido o no había podido, pero con ustedes dos y con René también, ofrecerles una disculpa por los retrasos, ¿no? De haber tenido la oportunidad de venir a platicar con ustedes, porque además es muy interesante que tengamos la chance, la oportunidad de hacer estos intercambios entre nuestros programas. Vamos a llamarles crossovers, ¿no? Exacto, como los aficionados de los cómics les dicen. Claro, este hombre criminalista y fanático del cine y de la literatura del terror que se llama Roberto Coria ya nos ha acompañado en un par de ocasiones a Cinemanet a platicar de Christopher Lee. Hemos platicado de King Kong, de cine fantástico. O sea que es un deleite que podamos, Lupita, hacer estos intercambios. Claro que sí, además estamos encantados de tenerte aquí, así es que no te preocupes. Este es tu espacio y estamos más que fascinados para platicar contigo acerca de cine. Y bueno, queridos amigos, les vamos a recordar que tenemos varias líneas para que se contacten con nosotros, que es el www.frecuenciacero.com.mx, nuestro buzón de voz 2455-5099. Y también tenemos un correo electrónico que es info@testigosdelcrimen.com. Ahí pueden escribirnos, pueden hacernos todas sus sugerencias. Yo sé que van a querer más programas con Carlos del Río, seguramente. Y bueno, pues también los invitamos para que escuchen Cinemanet, ¿no? Vamos a hacer el comercial anticipado. Ay, pues lo hacemos de una vez, www.cinemanet.com.mx. Muchas gracias. Y pues el día de hoy, no se lo pierdan. Querido Carlos, te secuestramos de tus múltiples ocupaciones para hablar acerca de un tema que pues de alguna manera ha sido responsable de una especie de boom en el fenómeno del asesinato en serie, y es el asesino en serie en el séptimo arte. El asesino en serie elevado al estatus de superhéroe, elevado a una nueva categoría, yo diría que incluso a un subgénero cinematográfico, a partir de algunas películas interesantísimas de las cuales tú nos vas a platicar. Sí, de algunas películas clave, como puede ser, por ejemplo, en el cine contemporáneo, el personaje de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, que creo que es lo que marca una nueva manera de aproximarse a estos personajes y volviéndolos mejor que el protagónico. Más atractivos. Sí, mucho más atractivo, haciendo el personaje mucho más carismático. Pero si les parece, yo creo que podemos platicar un poquito de un asesino en serie clásico al cual ustedes ya le dedicaron un programa completo, que es Jack el Destripador, que tiene cualquier cantidad de versiones en el cine, en la literatura, en el cómic, inclusive te diría yo que en programas de ciencia ficción. Completamente. Hay un programa que se llama Babylon 5, que es sensacional, duró 5 años su transmisión, y un capítulo de los esenciales tenía que ver con un Jack el Destripador que había sido preservado
por una cultura alienígena para poder castigar a quienes se salían de la línea, ¿no? Me acuerdo también de un episodio de la Isla de la Fantasía. En donde Ricardo Montalbán, bueno, como sabemos, era el señor Rourke, el que cumplía las fantasías y los deseos. Y bueno, en este capítulo, si mal no recuerdo, había una escritora en donde se deja la puerta abierta y se supone que sale Jack, ¿no? Ajá. Y empieza a hacer de las suyas, obviamente. Exactamente, y ya luego el señor Rourke y Tatú se dan a la labor de detenerlo. Pero bueno, tiene razón Carlos del Río al decir que pues este es uno tal vez uno de las figuras más emblemáticas del tema y que bueno, ha ejercido una gran influencia en el séptimo arte. Además, como habíamos mencionado en nuestro programa, a partir de aquí en la ciencia moderna, digámoslo así, de la criminalística, es cuando se empieza a acuñar el término de asesino serial. No en esa época, pero fue a partir de Jack, en donde por las características de los crímenes que está poniendo y que está haciendo, se le llama asesino serial. A la hora de describirlo. Y tuvimos recientemente una película basada, por cierto, en una novela gráfica que se llama Desde el Infierno, dirigida por Albert Hughes y Alan Hughes, y que protagoniza a Johnny Depp como un investigador, un criminalista, que por cierto la hizo muy cerca de la película que hizo de Sleepy Hollow. Me parece que son personajes de la misma época, encargados en este afán de investigadores criminalistas, ¿no? Adelantados a su tiempo, investigando los crímenes de Jack el Destripador. Y resulta finalmente que se trata de un gran encubrimiento, que no hay tal asesino, o que realmente hay una persona que lo está haciendo, pero es para encubrir una situación de pues una infidelidad de la realeza, ¿no? Que puede poner en peligro a los descendientes de la corona, ¿no? Exacto. Pero este asunto, que suena muy interesante, ya había sido revisitado en el cine en 2 ocasiones anteriores, al menos combinándolo con otro personaje clásico de la literatura, que es Sherlock Holmes de Conan Doyle, en películas como A Study in Terror, que no sé, el título traducido sería Un estudio en el terror, pero creo que ha de haber tenido tiene otro título, pero no lo recuerdo ahorita en ese momento. En español, que es una película de 1965, donde las pesquisas terminan revelando también una serie de conspiración, y este asunto se repite en Asesinato por Decreto, una película más reciente del 79, donde Christopher Plummer es Sherlock Holmes. Y además grandioso, James Mason ahí como el Dr. Watson, ¿no? Es todo un agasajo. Y que es inevitable, ¿no? Que yo creo que estos dos grandes símbolos de la época victoriana, uno procedente de la ficción como Sherlock Holmes y otro procedente de la vida real como Jack el Destripador, pues era inevitable que se encontraran, ¿no? Y yo creo que desde este momento pues ha sido la figura del asesino en serie muy atractiva para los productores, porque bueno, pues el asesino en serie es muy atrayente para el público. ¿Por qué? ¿Por qué nos fascina la figura del asesino serial como personaje cinematográfico? Mira, siempre surge esa pregunta. Si no sé, si vamos y hacemos toda una encuesta, vamos a encontrar que a muchas personas les atraen, como bien dices, este tipo de películas, y Carlos lo ha de saber excelentemente bien. En este sentido, ¿en qué esta figura puede ser atractiva? Porque la persona está proyectando en ella sus deseos más brutales, literal. El instinto en pleno lo está depositando y el personaje lo está actuando. Entonces, habrá que ver también, y ahí vamos a preguntarle después a Carlos, ¿qué tanto de los asesinos seriales, que al regresar de esta pausa vamos a platicar qué características tiene, qué tanto de esto realmente se repite en estas películas, o qué tanto también se hacen ficción para que sean atractivas? Entonces, bueno, estamos con Carlos del Río, estamos aquí Roberto Coria, Guadalupe Gutiérrez, y volvemos después de esta pausa. La película Psicosis, dirigida en 1960 por el maestro del suspenso Alfred Hitchcock, está basada en una novela homónima del escritor Robert Bloch. Pocos saben que este autor se inspiró en un asesino de la vida real, Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, quien en apariencia era un pacífico granjero, hasta que en 1954 fue identificado como el responsable del homicidio de 2 mujeres. En su granja se hicieron hallazgos macabros, partes de cadáveres que exhumó del cementerio local, muebles y otros artículos forrados con piel humana y cráneos humanos como adornos. Si quieres descubrir al asesino,
Quédate con los testigos del crimen. No te equivocaste, esto es Frecuencia Cero, la otra radio. Pronto tendremos lo mejor de la música que a ti te gusta. Música popular mexicana, duranguense, norteño, salsa, lo que tú quieras estará aquí. Solo para ti en Frecuencia Cero, la otra radio. Frecuencia Norte, a partir del 14 de febrero. Pronto estaremos con mucho amor para ti. Vámonos con esto, Frecuencia Norte. ¡Uy! Yo no quería querer. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos de regreso en Testigos del Crimen y pues resulta casi imposible detener todo el flujo de información que está saliendo en esta mesa, porque ahorita con Carlos del Río, Guadalupe Gutiérrez, estamos aquí, estábamos platicando esta película de Escape al Futuro, donde H.G. Wells, protagonizado por Malcolm McDowell, en la máquina del tiempo se da a la labor de cazar a Jack el Destripador, que ha escapado al futuro, en ese momento la década de los 70s, 80s. A nuestro presente. A nuestro presente. Y donde dice Jack el Destripador, déjame, es que aquí estoy en mi hábitat, estoy aquí perfecto. Claro, aquí paso desapercibido. Exacto. Y aquí no soy perseguido. Y que además explica el porqué de la repentina desaparición de Jack el Destripador. Jack el Destripador encuentra la máquina de H.G. Wells, que en lugar de estar escribiendo el libro, la está construyendo. Exacto. Y viajan al futuro. La verdad que ¿qué tipo de películas que pueden combinar esta serie de personajes literarios, ¿no? Exacto, son juegos maravillosos. Con realidad. Historia con realidad. Es maravilloso. Yo quisiera que retomáramos, veo que es poco el tiempo que nos queda. Yo quisiera que retomáramos, Guadalupe, que nos hablaras un poco qué es un asesino en serie para poder identificar pues algunos especímenes ejemplares en el cine. Bueno, el asesino serial tiene como características el que va a cometer mínimo unos 3 asesinatos. Mínimo, ¿no? Muchos dicen, bueno, de 3 a 5, no. Mínimo 3. O sea, así como que ahí se los vamos dejando, ¿no? Pero no sabía yo que había esa definición numérica, qué interesante. Sí, lo que pasa es que si hay nada más un homicidio o 2, bueno, puede ser casualidades del destino, se le atravesó el tipo, lo vio y lo tuvo que matar. No, ya cuando hay una repetición en los actos, porque una de las características que tiene el asesino serial es que es repetitivo, hay una compulsión, ¿sí? Hay de 3 asesinatos con toda una intención, hemos aquí platicado de varios que han, por ejemplo, Fish, que Albert tiene... Fish. No sé, mínimo 40 homicidios. Entonces, bueno, pues ya le empezamos a dar la connotación de asesino serial. Tiene una gran carga simbólica aquello que está haciendo. No lo hace al azar. Esta persona que es asesino serial va a escoger a sus víctimas, las va a ir cazando, digámoslo así, literalmente, porque estas personas van a tener características psicológicas inconscientes que van a pegarse a ellas, y entonces ellos se empiezan a acercar, no los conocen, se pueden empezar a relacionar o se acercan y los matan. Oye, el ejemplo perfecto nos lo puede brindar cinematográficamente la película Psicosis de Alfred Hitchcock, completamente con el personaje interpretado por Anthony Perkins como Norman Bates. Exacto. Que además tiene no solamente sus acciones y cómo va escogiendo, como dices tú, a sus víctimas. Nosotros vemos un caso en específico, ¿no? Todos los problemas de personalidad que tiene, sino que además estos elementos que estás mencionando de la cacería están representados simbólicamente en los animales disecados que están por ahí en el motel, ¿no? Que además es un aspecto muy lúgubre. Cuando uno ve esta escena, realmente es escalofriante, porque los ojos de los animales disecados tienen un brillo bastante particular y bastante especial, que es parte muy simbólica, por ejemplo, de la mirada que sienten los asesinos seriales, que ellos no soportan ser mirados y por eso se la pasan cazando a la gente, ¿sí? Esa es una parte. Y otra, así como Norman Bates, la parte en que va a matar a personas vulnerables
o son prostitutas, en este caso en el hotel, las personas que llegan a hospedarse, pedir hospedaje, o niños, ¿sí? O ancianos, ancianas, es decir, gente que no va a poder defenderse del todo o que ellos van a tener siempre las ventajas porque obviamente ellos tienen el plan previo. Y además otra de las características de los asesinos seriales es que van a pasar por un tiempo de refracción. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo entre un asesinato y otro puede ser desde algunas horas, dependiendo de la compulsión que siente internamente, a varios días e inclusive varios meses o años, ¿sí? ¿Cómo es que se va a reconocer que es el homicidio de un asesinato en serie, como lo platicamos en Kingsbury Run, en que pueden pasar años o meses, en que los patrones que va a ejercer para hacer todo el homicidio son los mismos? Y tienen un sello simbólico como si fuera, queridos escuchas, como si uno escribiera, ¿sí? Las personas tienen una forma y un tipo de letra y que esas mismas letras quedan impresas para el siguiente homicidio o lo escribe de igual manera. A eso se refiere con estos patrones y con estas huellas o sellos que tienen. Como Buffalo Bill, el asesino del Silencio de los Inocentes. Efectivamente, sí. Que claro, que habría que recordar que en esta película sensacional de 1991, protagonizada por Anthony Hopkins, lo que se está investigando son los homicidios que comete Buffalo Bill, que está interpretado por el actor Ted Levine, que actualmente sale como policía en la serie de Monk, por ejemplo, ¿no? Que ya lo vemos en un papel completamente distinto. Pero de repente es tan fuerte la personalidad del personaje que interpreta Anthony Hopkins como que roba toda la película. Y se nos olvida a la hora de platicar esto, qué bueno que lo comentan ustedes, que lo que se está investigando es los asesinatos de Buffalo Bill, que está agarrando mujeres un poco llenitas, que las tiene encerradas algún tiempo, finalmente las mata y las despelleja, les quita la piel. Como decían ustedes al principio, Roberto y Carlos, ¿por qué es tan atractivo esta figura del asesino serial? Y es cuando vemos a un Hannibal Lecter completamente atractivo y fascinante para el público. Pero ahí tenemos una dualidad, porque está por el otro lado el otro que no es nada atractivo, que es totalmente repugnante y que es el que nos está asqueando. Y finalmente, a pesar de todas sus perversiones, en el caso del Dr. Lecter, está ayudando a la investigación, claro, con fines, por supuesto, absolutamente egoístas, ¿no? Sí, quiere estar libre. Quiere estar libre y quiere tener a alguien con quien más jugar. Y yo creo que tiene que ver mucho acerca de la caracterización de Anthony Hopkins. Porque si tú te acuerdas, Carlos, en la película de 1985-86, Manhunter, ¿sí? Ya el actor Brian Cox hace la encarnación del Dr. Hannibal Lecter. Así es como lo bautizan en esta película, en esta primera adaptación del Dragón Rojo, que técnicamente es la primera historia de la saga de Hannibal Lecter escrita por Thomas Harris. Y obviamente pues este carisma de Anthony Hopkins, el Dr. Lecter inteligente, socialité, gourmet, que lee poesía, que es un hombre sensible, que es capaz de pintar como los grandes, pues obviamente una persona así nos resulta atractiva, ¿no? Por supuesto, porque es alguien que nos va a despertar muchas de las fantasías que a veces no podemos tener o no podemos accesar a ellas, pero que nos parecen atractivas. ¿Qué es esto que les mencionaba hace un momento? Acerca de la proyección. O sea, ¿por qué es tan atractivo? Porque podemos proyectar en él los deseos, tanto los más bajos, así como desear matar, comer gente, etcétera, que a lo mejor suena demasiado duro para nuestros escuchas, pero que inconscientemente lo queremos hacer. Pero además en una visión muy, muy de élite, muy sofisticada, y siempre estas partes sofisticadas, pero que además encierran cierto enigma, como lo es Hannibal Lecter, siempre nos van a parecer atractivos. Podemos mencionar de repente a Drácula, que también es alguien muy lúgubre, pero muy atractivo. Por completo. Otro asesino interesante en esta línea, John Doe, de una película que a ti te fascina. Sí, Seven, los 7 pecados capitales. Película. Ahora, esta película tiene más que ver también con el asunto de estar desde la perspectiva de los detectives, desconociendo por completo quién es el que está llevando a cabo estos crímenes, en los que está forzando a diferentes personas a morir cometiendo un pecado capital con el que han caracterizado su personalidad. Yo aquí me surgió una pregunta. A mí Seven también
me parece muy atractiva y a la vez que atractiva, repulsiva. ¿Por qué? Por la forma tan grotesca en que lo van presentando. Pero si mal no recuerdo, cuando ya lo tienen hincado, el personaje de John Doe, que interpreta a Kevin Spacey. Kevin Spacey, exactamente. Él dice, bueno, ¿por qué hiciste todo esto? Dice, es que yo encuentro un pecado en cada esquina y a nadie le importa. Uh-huh. ¿Qué tanto, hablando de Seven, que son los 7 pecados capitales, mi estimado Carlos, se está dando de repente también en el cine esta parte como mística y religiosa, recordando por ejemplo la película de Resurrección, en donde también se trabaja, se trata de un asesino, sí, a un asesino serial que va mutilando cuerpos para hacer un Cristo. ¿Qué tanto de esta mística o de tanto de esta parte de religión se está invadiendo, por ejemplo, en este género? Está apareciendo de verdad con mucha frecuencia, como que es algo que le brinda un contexto adicional a este tipo de historias, y la podemos ver en diferentes versiones, ¿no? Están, por ejemplo, Los ríos del color púrpura, una película francesa que inclusive tiene secuela, que realmente no se trata de lo mismo, bastante cuestionable, tristemente, con la presencia de Christopher Lee por ahí. Exacto. En uno de los papeles de villano, pero que en el que involucrar este tipo de cuestiones se ha vuelto un lugar recurrente. Pero me parece que es como para hacerlo todo más sombrío y crear en el espectador un ambiente un poco más sofocante, porque además está jugando con las propias creencias, ¿no? Claro, tergiversándolas, dándoles un sentido completo distinto. Digo, el personaje de John Doe, o que sería Juan Pérez aquí en México, ¿no? Exacto. Tú que eres criminalista, ¿no? El hombre que no tiene nombre. Exacto. Resulta que tiene un complejo de Dios. Completamente. Donde quiere castigar a los demás, y que ese mismo complejo se repite en una película más reciente que se llama Juego Macabro. Me parece interesantísimo. Creo que vale la pena que retomemos nuestro siguiente bloque con Juego Macabro. Y por el momento, ¿les parece si hacemos una pausa? Volvemos en un instante. Ed Gein, el carnicero de Plainfield, también inspiró a otros notables personajes de ficción. Los asesinos Leatherface de la cinta de culto de 1974, La Masacre de Texas, dirigida por Tobe Hooper, y James Gobb, apodado como Buffalo Bill, de la laureada película de Jonathan Demme, El silencio de los inocentes, que a su vez está basada en la segunda novela de la trilogía de Hannibal Lecter, escrita por Thomas Harris. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio, un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en esta mesa que, el tema está interesantísimo. Sí, creo que nos va a faltar tiempo. Yo creo que en algún momento tendremos que secuestrar a Carlos del Río para hacer un segundo programa dedicado a este tema. Y que deberíamos de grabar lo que queda entre espacio de bloque del programa, sí. Porque de repente empezamos a platicar cosas bien grandes. Exacto. E interesantes. Ahorita Lupita nos describía este asunto ya de manera psicológica, ¿no? Hablábamos de el personaje de Kevin Spacey en Seven, y del personaje protagónico que origina los asesinatos en la película de Saw, Juego Macabro, que son gente que juzga al prójimo y lo castiga. Exacto. Y entonces justamente Lupita dijo con la voz que sigue: estos son delirios. Delirios, okay. Qué bonita palabra. Son estos delirios megalomaníacos, en donde parece que lo que están estructurando internamente es jugar a ser Dios. Entonces, yo veo que estás mal, te señalo con el dedo, y además, como tengo la justicia divina, puedo hacer contigo lo que se me da la gana, y entonces te castigo. Exacto. Que es algo terrible, completamente sombrío,
pero a la vez nos deja a los que estamos viendo la película, los espectadores, esta sensación entre la parte de bueno, sí es cierto, hay mucho mal en el mundo, pero ¿quién es alguien más como para venir a decir es justicia por mi propia mano, pero no es mi propia mano porque es el delirio y yo vengo a crear la paz cuando todo es un caos? Que de alguna manera esta película de Juego Macabro como que plantea con estas mismas bases un nivel posterior o distinto, ¿no? Que es este hombre enfermo de cáncer terminal, está falleciendo y empieza a castigar a la gente que no está apreciando la vida o que está haciendo algo mal con ella. Ahora los pone una suerte de juegos en los que pueden o no perder la vida dependiendo de si siguen las reglas o no, y que puede involucrar en muchas ocasiones una automutilación o el asesinar al prójimo, ¿no? Bueno, pero ahí lo que tenemos es la rabia proyectada y el enojo de decir, pues yo me voy a morir, tú tienes que apreciarlo y entonces le doy cuello a todos. Pues no, hombre, espérate. Y ahí había otra pregunta que yo le quisiera hacer a Roberto como criminalista, porque la propia película se lo plantea, pensando de si ese personaje es o no un asesino serial, porque él finalmente no es el que está ejecutando a la persona. Exactamente, técnicamente el tipo está induciendo a las personas a que cometan pero no un deja acto criminal. alternativa. No deja alternativa, eso es lo terrible del juego que él inicia. ¿No? Finalmente las personas que cometen una automutilación, como dices, la persona que se ve forzada a matar al semejante, es por la situación extrema a la que es sometido. Entonces, técnicamente el tipo tendría responsabilidad. Yo no creo que sea un asesino en serie como tal. No, yo tampoco. Porque él no está interviniendo, o sea, literal con la mano para hacerlo todo esto, los homicidios, los grandes crímenes, pero sí interviene desde una parte psicológica. Y digamos que el manejo es más psicológico en el sentido de la manipulación. Es como un titiritero. Eso simbólicamente este asesino se expresa o hace ver sus intenciones a través de un titerito ahí de guiñol muy macabro, que de alguna manera es el Mira, ahí el está vínculo. todo el simbolismo está ahí tan claro. ¿Por qué no lo vi? Exacto. Pero hay otras películas, querido Carlos, que tú nos querías platicar. Bueno, está también la película de Psicópata Americano. Es una película del 2000, está basado en una novela de Bret Easton Ellis y el personaje principal se llama Patrick Bateman en un homenaje. A Norman Bates. A Norman Bates, ¿no? Pero este es otra persona, este es el Yuppie contemporáneo. Además, está ubicado en la época de los años 80, ¿no? En esta época en la que películas como El poder y la avaricia de Oliver Stone estaban revelando cómo había la orientación materialista por completo, ¿no? Exacto. Madonna estaba cantando I Am a Materials Girl y los diamantes seguían siendo eternos, ¿no? Exacto. Finalmente. Entonces, este hombre que vive en este estatus de gran ejecutivo de una compañía, empeñados en la apariencia, en el coche que uso y esta escena en el restaurante al que voy. En el restaurante al que voy, ¿no? Bueno, al que puedo o no tener acceso. La escena de la tarjeta de presentación. Por favor, es extraordinaria. Es mi escena favorita de la película. Para quienes no la hayan visto, les podemos comentar que previo a una junta en las que están todos los ejecutivos de esta empresa, empiezan cada uno a mostrar jóvenes y yuppies. Claro, jóvenes y yuppies. Y hermosos. Ajá. Sí. Lo que ahora sería los metrosexuales también. Claro, ahora que estamos en este nuevo siglo XXI. Por supuesto. Pero empieza cada uno a presumir cómo mandaron a hacer su tarjeta de presentación, el tipo de papel que eligieron, el tipo de letra, con qué tinta se hizo, cómo está nivelada o no hacia un lado o el otro la tipografía, y empiezan inclusive a crecer unos celos en cada uno de ellos, porque cada tarjeta que van saliendo es mejor a la anterior. Perdón, ahí sí tendría que decirte que no serían celos. Celos implica a una tercera persona. ¿Sí? ¿Envidia? Sería envidia. Exactamente. Sería envidia porque tú tienes algo que yo quiero, pero ¿cuál es el manejo también de la envidia? Que curiosamente los asesinos seriales, ahorita que estás mencionando esto, se mueve, se promueve entre ellos, no es que se lo comuniquen, ¿verdad? Pero se promueve internamente. La envidia es, quiero aquello que tú quieres, porque yo no lo puedo tener, pero además no es que yo lo quiera y lo quiera explotar, sentir, vivenciar, sino lo quiero para destruirlo, porque así no lo vas a tener tú, no lo voy a tener yo, pero entonces no lo quieren porque lo merezcan. Ellos sienten en sus fantasías, ¿sí?, que sí lo merecen, pero quiero esa tarjeta
porque tú no te la mereces y la quiero destruir. ¿Por qué? Porque terminan, aunque la usen, digámoslo así, terminan destruyéndola por el mismo manejo o por el control que se le da. Lo desvanecen, lo deshacen, lo hacen polvo, que es mucha de la mecánica de la envidia, hablando desde la psicología. Pero lo que hace Patrick Bateman es eliminar a aquel que lo está superando, ¿no? Exacto. Por lo tanto, a empezar es el a manejo de la asesinarlo, envidia. y así empieza a matar a diferentes personas. Claro, al final de la película, en una culminación que es completamente anticlimática, Ajá. resulta que él, después de sentirse además perseguido por los delitos que ha cometido, por los asesinatos, resulta que todo se lo había imaginado y que no había cometido ninguno de esos crímenes. Pues todo encerrado en la fantasía. Exacto, ¿no? En todo este proceso previo a la detonación de toda esta patología que va a culminar en el homicidio, ¿no? Entonces se queda él pues con ese horror de que está en el umbral, que está a punto de cruzar, o tiene la capacidad, o tiene el potencial para cruzar la puerta. Sí, porque además lo que se está presentando en esta película, además de también ejemplificado con lo de la envidia y que va destruyendo, más que puesto, es todo el vacío interno existencial que tienen estas personas. Digo, discutir y sentir envidia por una tarjeta de presentación, bueno, sí hay que tener algo extremo, ¿no? Digo, porque el otro puede entrar a un restaurante mejor al que yo puedo acceder. Claro, porque sí, ¿quién tiene o no acceso a tal o cual restaurante? Que fíjate que me recuerda un poco, y por eso la quise mencionar, porque creo que es una de esas películas sobre asesino serial, que no es sobre un asesino serial, y que se sale un poquito, ¿no? De estar copiando una película tras otra. Finalmente, Resurrección, que mencionabas hace rato, es una copia baratona, chafona de Seven, ¿no? Más dirigida hacia Seven. Y así ha habido varias, ¿no? Con esa estética, ¿no? Además, el grano muy reventado, estos ambientes urbanos presentados de una manera bastante sombría, como que han tratado o han establecido una suerte de estética que se ha imitado, ¿no? Yo creo que en la mayor parte de los casos de una manera bastante pobre, pero en algunos otros casos brillante. Otra película que nos quieres comentar, mi querido Carlos. Pues fíjate que estaba recordando una película que vi en los años 80 que se llama El Caminante en español, de Hitcher. Es, ¿es el 96? Pues ¿qué edad tengo? Es el... Mejor no entremos en detalles. No entremos en detalles. Yo tengo entendido que es como de los años 80. Es ochentera la película. El dato. Está protagonizada por C. Thomas Howell, muy jovencito, cuando parecía que el hombre apuntaba hacia un brillante futuro como protagónico, y que de repente desapareció. Se truncó. Y nuevamente aparece en papeles muy pequeñitos por ahí. Y Rutger Hauer y Jennifer Jason Leigh, que ella sí ha tenido una carrera bastante fructífera, ¿no? Bueno, el caso es que C. Thomas Howell va manejando por ahí, como por los desiertos de Nevada, un automóvil que tiene que trasladar de un lado a otro, y le da aventón al clásico y sospechoso hombre que lo está pidiendo en la calle, que está interpretado por Rutger Hauer. Este hombre que creo que ha sido y será recordado icónicamente como el Nexus 6. El androide de Blade Runner. De Blade Runner, ¿no? Sí, claro. Sin lugar a dudas. Pero este es un papel muy interesante que hace, porque resulta que este hombre ha ido asesinando a gente en la carretera de manera muy violenta, y en lugar de asesinar a este muchacho que se llama John Ryder, lo empieza a acosar y empieza a asesinar a las personas con las que él va teniendo contacto, para que parezca, porque finalmente es el único sobreviviente, que él es el asesino. No sé, Lupita, si algo tiene que ver allí el asunto de la manipulación también de la que estamos platicando, y del tratar de echarle la culpa a otra persona, ¿no? Sí, bueno, es como cuando hace alguien una travesura de niño y le echa la culpa al hermano. Aquí está deslindando la responsabilidad, pero aquí quisiera más bien hacer énfasis en el camino. Me suena interesante el manejo del camino que se hace en esta película. Hace un momento, cuando la mencionaste hace rato, no la recordaba, y ahorita ya con la semblanza sí la recuerdo bastante bien. El camino, o sea, esta parte simbólica en donde vamos recorriendo la vida, pero en donde también, obviamente, en el camino de la vida la gente va muriendo. Claro, aquí una de las cosas importantes es cómo va muriendo la gente. Encontramos nuevamente esta parte prepotente del personaje principal, en donde él, con toda la apatía, porque una de las características que tienen todos los personajes que hemos mencionado en las películas es la psicopatía.
no hay un sentimiento de culpa, de remordimiento, es ausente no completamente. están conscientes de lo que hacen, bueno, sí lo saben, pero no les importa, y esto es parte de lo que se ve en El Caminante, como el camino de la vida, y va regando su estela de sangre atrás, y él continúa sin importarle nada, ¿no? Pues sin duda alguna, tema interesantísimo, y desafortunadamente hemos llegado al límite del tiempo que nos permite esta emisión. Carlos del Río, de veras es una lástima que se haya terminado la emisión. Queremos comprometerte para que en un futuro no muy lejano nos acompañes nuevamente. Yo creo que si ustedes nos escriben a nuestra dirección electrónica, podrán sugerirnos qué otras películas relacionadas con el tema les han gustado, y en ese momento podremos nuevamente recurrir a ti para comentarlas. No, pues, cuando gustes, muchísimas gracias. Yo les agradezco enormemente la atención de poder compartir el micrófono con ustedes, de estar en este podcast dedicado a la investigación criminalista y que lo hayamos podido combinar con la cuestión cinematográfica, ¿no? Entonces estoy encantado, muchísimas gracias. Encantado de que estés aquí con nosotros, acompañándonos, y bueno, no se pierdan la siguiente emisión. Vamos a tener un tema muy interesante para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Estuvimos aquí Guadalupe Gutiérrez, Carlos del Río y Roberto Coria, testigos del crimen.